Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida. con la coach de vida Alma González. A buscar alternativas para amarte y ser feliz. Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener apetito por la vida. ¡Bienvenido! Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Ulises Almoina, investigador y sanador holístico. El tema de hoy se llama Tao al despertar. Entonces vamos a definir Tao como acción de hablar. Para todo esto que estamos platicando, Ulises, necesitamos flexibilidad mental, flexibilidad emocional, apertura y bueno, darnos la oportunidad de mirarnos bajo otros conceptos no conocidos por nuestra mente y por nuestro ser. Principio del día. ¿Qué es lo que me levanta? ¿Cuál es el deseo que me mueve? Meditación, entiéndase como yo me edito. Es un proceso de autoedición. Instante a instante vamos reeditándonos, vamos actualizándonos. Y como existe, vibra. Y como vibra, puede afinarse. Ser lo que quiero ser en mi mejor versión, siempre estamos apuntando hacia allá, ¿no? Cuando estamos siendo la mejor posibilidad que ahorita en este instante corresponde ser, tanto para ti como para mí. ¿Qué son decisiones trascendentales? Es por cuánto tiempo va a seguir siendo importante esto que voy a hacer ahorita. ¿Qué tal, mis hermosos body lovers? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alma González y los saludo con mucho cariño y mucho entusiasmo hoy en Apetito por la Vida, este espacio en el que te compartimos tips, herramientas y especialistas que te ayudan a desarrollar esta habilidad de tener apetito por la vida, cualquiera que sea tu concepto de apetito por la vida. Y bueno, pues hoy estamos muy felices de recibir a uno de los sanadores con quien comparto un grupo de sanadores holísticos. Vamos a hablar de todas estas acciones, estrategias o formas en las que en tu día a día puedes encontrar armonía, bienestar y vamos a hablar, el tema de hoy se llama Tao al despertar. Así es que para esto nos está acompañando Ulises Almoina. Él es sanador holístico y bueno, pues aquí está con nosotros hoy en Apetito por la Vida. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el espacio y pues muy alegre, ¿no? Me estás invitando a hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar. Ustedes no saben, pero compartimos un grupo y luego el que nos manda muchos audios con sus reflexiones es él, así es que qué bueno que se abrió este espacio también para que puedas compartir con la audiencia de Apetito por la Vida y con toda la gente de Radio Pasión US, esta radiodifusora a través de la cual Apetito por la Vida se puede transmitir a muchísimas casas, muchísimos corazones, a más de 60 países, nos escuchan en más de 60 países, muchas mujeres, muchos hombres, así es que les mando un fuerte abrazo a todos los líderes de Radio Pasión y a todos los radioescuchas que nos permiten entrar a su corazón, pues con todos estos temas, ya saben, que nos dan apetito por la vida, porque una de las cosas que yo le pido siempre a los invitados es que nos hable de aquella cosa que le dio o que le da apetito por la vida. Así es que de eso vamos a hablar hoy, Ulises, de cómo el Tao
te da a ti o te despierta este apetito por la vida. Entonces, ¿qué te parece si nos empiezas a contar qué es el Tao y qué significa Tao al despertar? Ok, sí, claro que sí. El Tao es como un concepto, digamos, en sí mismo complejo al momento de que se menciona tanto en la parte religiosa o filosófica, pero lo vamos a abordar aquí desde un concepto muy simple. Muchos filósofos y desde la parte epistemológica, por decirlo así, lo definen como logos, o muchas veces en la tradición griega, en todo esto que fueron absorbiendo de Oriente, el concepto del taoísmo lo definen como logos. En la religión católica lo mencionan como que en el principio era el logos, o que el verbo, el logos. Entonces vamos a definir Tao como acción de hablar, acción de decir, lo que digo. El Tao, por tanto, es lo que digo. Por eso es que al principio, en este libro de Li Ching, o en esta filosofía de Lao Tse, empieza como el Tao que puede ser pronunciado, no es el verdadero Tao. Sin embargo, el Tao que es pronunciado es la madre de las 10,000 cosas. Este concepto en sí mismo también es hermoso y muy profundo, y para no caer demasiado en la explicación de todo esto, lo vamos a definir así. Muchas veces no digo lo que quiero decir. Muchas veces la manera en la que me relaciono con mi realidad a través de lo que hablo, no siempre es lo que quise decir. Y esto tiene que ver con el concepto del apetito por la vida. ¿Por qué? Porque al principio del día, ¿qué es lo que me levanta? ¿Cuál es el deseo que me mueve? ¿Qué es el apetito que yo siento? ¿Qué me quiero devorar? ¿Qué me quiero comer? ¿O cómo quiero relacionarme de esta manera? Porque al principio, muchos de estos como maestros, gurús y guías expresan que es más importante lo que sale de las palabras, lo que sale de la boca, que lo que entra en ella. Es decir, la situación empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es la comida que tengo afuera lo que es importante, pues el alimento o la nutrición, sino desde dónde estoy viendo eso. ¿Qué veo cuando veo la zanahoria? Si lo que veo cuando veo la zanahoria es, no, pues me estoy aprisionando, me estoy encajando en un modelo que no me gusta, en cuestión a los alimentos saludables, ¿no? Porque a lo mejor soy rebelde ante mi madre, es decir, ante quien me aportó la nutrición, y prefiero, como ya soy adulto y pues ahora decido esto. ¿Me explico? Y así como digo, hago. Entonces, el Tao al despertar al final del día tiene que ver con qué digo, y desde lo que digo, eso que despierta en mí. ¿Me explico? Y ahí entra el concepto de qué me digo cuando me veo al espejo, o qué me digo en mí mismo, en mis rumios mentales, o qué digo a las cosas con las que me relaciono. Es esa voz interna que se va expresando instante a instante, ¿no? Como tú dices, amanezco, despierto, y empezar a ser conscientes de esos pensamientos que te van llevando a accionar o no accionar de cierta manera durante el día, ¿no? Y qué importante es lo que estás diciendo. A veces no decimos lo que queremos decir o lo que necesitamos decir, por la razón que tú quieras, por sentirnos queridos, pertenecidos, por no sentirnos rechazados, por no sentirnos abandonados. Hay miles de razones atrás de que una persona no pueda decir no, pero en ese no decir verbalmente, tu cuerpo y todo tu ser se va manifestando en esa lucha como de poderes, ¿no? O sea, por un lado tú no estás queriendo, más bien no estás a lo mejor manifestando decir lo que necesitas o quieres decir, y entonces ahí es donde nos encontramos en lucha, y ahí es donde nos empieza a faltar el apetito por la vida, ¿no, Ulises? O sea, como en esa
pelea de todos los días de a lo mejor yo no quiero ir a este trabajo, pero es el trabajo que me va a dar de comer y porque lo siento seguro, entonces voy, pero entonces ahí empieza la lucha de no querer ir y hace rato estábamos platicando, cuando no estás bien en un área, pues esto se refleja en las demás áreas. Entonces, ¿cómo es aplicando esta filosofía a nuestro día a día? ¿Cómo se viviría? O sea, ¿cómo a ti, Ulises, esta filosofía del Tao te, te dio como, sabes, un sentido de vida, apetito por la vida? Hace un momento definí o platicamos de que el Tao se refiere a lo que digo, ¿ok? Y cuando no puedo tener conciencia plena de lo que digo, cuando no puedo decir lo que necesito decir, cuando no sé cómo comunicarme de una manera clara o concisa o asertiva, etcétera, necesito generar una especie de control sobre la palabra. Control no es la palabra que más me gusta en este sentido, pero por lo mismo, el mismo efecto del Tao, que el Tao que estoy pronunciando no es el verdadero Tao, vamos a descomponer el Tao en 7 conceptos. ¿Por qué? Porque ya para poder tener control sobre algo, tengo que dividirlo. Divide y vencerás. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a deconstruir un concepto, estoy utilizando un hemisferio de mi cerebro para separarlo en sus piezas, como decirlo un Lego, y luego volverlo a construir con el otro hemisferio. Cuando tengo los dos al mismo tiempo, bueno, pues entonces se produce un proceso meditativo, activo. Meditación, entiéndase como yo me edito. Es un proceso de autoedición y para eso requiero material que editar. Es decir, he de estar, y ahí está la palabra clave del la primera palabra que vamos a utilizar para definir al Tao, además de decir, es requiero existir. Y ese es el concepto de despertar. Porque si yo asumo de alguna manera mi existencia, reconozco que existo, aquí estoy presente, y decido, por tanto, si yo me paro o me coloco frente a una situación en la vida que es de lucha, puedo quizá reconocer que hay un bando y hay otro bando, ¿no? Como en las caricaturas, el angelito y el diablito, esta cuestión como este camino que se bifurca, como dice Borges. Cuando yo me reconozco ante esta indecisión de voy o no voy, lo hago, no lo hago, y todo el tiempo me coloco entre estas situaciones, desde la existencia quizá puedo reconocer que hay un tercer lugar. Esta opción y yo, digamos, o mí mismo, o el self que dice Carl Jung, si quieres verlo así. Este concepto del Tao, este concepto de yo sincronizándome con estas dos cosas y buscar cómo integrarlas. En lugar de decir esto o esto, es decir, ¿de qué manera esto y esto? Porque si me voy a dividir en una situación, no voy a lograr, una vez más, divido para controlar, pero no puedo controlar demasiadas divisiones, tengo que volverlo a integrar nuevamente. Entonces, el primer, digamos, concepto que podemos hablar aquí es el concepto de existencia. Despierto, y no solamente despierto, sino que existo. Me encantó tu concepto de meditación, de me edito. En la mecánica de la existencia, una metodología que estudié con Adriana Storoni y que aplico en todas mis consultas de coaching y demás, ella justo habla de la gran diferencia entre existencia y vivir, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir que existir. Cuando existimos somos unidad, ¿no? Somos seres íntegros, ahí no alcanzamos a ver como una separación. Cuando yo estoy en mi modo vida, alcanzo a ver que tú y yo ahorita somos dos personas diferentes, que estamos aparentemente separados y bueno, hay una serie como de diferencias, pero lo que quiero llegar aportando y sumando a este concepto que tú estás diciendo de la existencia, de despierto y existo, es
que cuando existes, o sea, cuando te vives como una existencia, en realidad se difumina toda esta sensación de falta, de lucha, porque te ves como un ser integral. Esto que tú expresabas como una sensación de sincronía, ¿no? Como que esto que expresas quizá como que todo es perfecto, ¿no? Y esa sensación como de perfección, que en este caso vamos a decirlo así, o plenitud, o de sincronización con todo mi entorno, el hecho de decir, no manches, como que todas las piezas fueron cayendo en el lugar adecuado que tenían que caer. Y muchas veces a eso le llamamos atención plena. Este efecto se puede ver, por ejemplo, yo qué sé, en el famosísimo ejemplo muy conocido de que si yo pongo atención en los coches rojos, cuántos coches rojos hay en tal ciudad, de repente voy a ver un montón de coches rojos, ¿no? Y este efecto de donde coloco mi atención, eso se incrementa o eso se agranda. Este concepto de vida, existencia y vibración también nos ayuda a entender que lo que vibra cambia. Es decir, no, para los que saben un poco de música o de colores o de arte o lo que sea, sabemos que partiendo de 3 registros o de 3 colores primarios podemos sacar todos los demás colores y que cada color refleja un concepto vibratorio, y lo mismo con las notas. Sabemos que el blanco contiene todos los colores en sí mismo, el negro también, y sabemos que cada vez que yo sueno una cuerda en una guitarra, suenan todas las notas posibles, pero hay una que es predominante. Hay una vibración, yo vibro todo, pero donde pongo mi atención, ahí hay algo que es predominante. Y esto se puede afinar. Se puede afinar si coloco también mi atención en el entorno, pero comenzando de atender que vibro. ¿Me explico? Y ahí viene el concepto muy hippie. Pues qué mala vibra, carnal. Pues yo no sé si hay buena o mala vibra, pero sí hay sonidos que son agradables y hay sonidos que no suenan desafinados. Y esto nos cambia nuestro estado de ánimo de alguna manera. Entonces, lo que sea que tú quieras reconocer, de donde sea que te quieras agarrar del concepto de la existencia en ti, alguna cosa en la que tú pongas tu atención en ti, en tu respiración, en tu manera de caminar. Una forma de meditación activa es poner atención en lo que digo mientras lo digo, porque eso me requiere atención. Este concepto zen te hacen esta pregunta que parece obvia, que te dicen, oye, ¿estás respirando? Y tú dices, pues sí, güey, si no estuviera muerto. No, a ver, chécalo. Entonces dices, no, sí estoy respirando. Ahí pones tu atención. Pongo mi atención aquí, en mí mismo, y esto me permite reconocer que existo. ¿Ante quién existo? Ante lo que me rodea. Muy bien, entonces existencia sería nuestro primer concepto del Tao. El primer concepto de la existencia principalmente es para ubicar un sujeto. ¿Quién está jugando este partido? ¿Y qué siente? ¿O qué no siente? Y si es un sujeto, ¿a qué está sujeto? ¿A qué se aferra? ¿Me explico? Entonces, ¿quién es este sujeto? ¿Y qué existe en esta persona? Vamos a analizar. Si yo quiero reconocer por qué como, por qué hago lo que hago. Es decir, si tengo tal peso o tal constitución física o tal situación, pues se debe a la forma en la que he decidido construir o no he decidido construir, qué tanto existo o no existo, qué tanto decido o no decido en relación a mis hábitos, ¿no? Cómo me muevo y de qué manera, qué tan seguido, qué tan flexible, lo que dejo entrar en mi cuerpo, lo que dejo entrar en mi mente, lo que decido observar, cómo me relaciono con el mundo. Entonces, ¿quién es ese sujeto y a qué está sujeto? ¿Cómo sabes a qué está sujeto? Pues ponte a ver qué te hace sufrir. Es decir, qué dolor lleva doliendo mucho tiempo, qué cosa lleva demasiado tiempo pues, doliendo o resintiendo. Cuando tú reconoces, mira, existe un resentimiento aquí, un resentido, o sea, lo vuelvo a sentir todos los días, lo siento como si acabara de pasar. Me veo en el espejo, a lo mejor, y me resiento porque a lo mejor alguien me dijo, te tienes que ver así, y yo resiento eso. No sé exactamente qué es, pero ahí existe. Y como existe, vibra. Y como vibra, puede afinarse. ¿Me explico? Por ahí va el concepto. Entonces,
Nos da ubicación, ¿no? Nos da un punto de partida. Ese sería el primer gran concepto del Tao. ¿Cuál sería el segundo? El segundo concepto sería más bien un concepto de integración. El Tao muchas veces se expresa o lo dibujan como el famoso yin yang, ¿no? Como que los dos peces koi que se persiguen, ¿no? Esta como espiral que guarda un blanco de un lado, cuyo corazón o cuyo centro o cuyo ojo es oscuro. Es decir, bien pareciera que es el frijol en el arroz, o sea, es decir, como que algo que desentona, o bien pareciera que es algo oscuro que emana luz. ¿Me explico? Y por el otro lado, pues tienes el lado yin y esto, ¿no? Entonces, aparentemente también cuando quieren expresar el Tao, expresan la integración. Y que esta integración nos va a hablar de, una vez más, hacemos otra división, nos va a hablar de aparentemente 5 lugares, ¿no? 5 espacios. El negro adentro del blanco, el blanco en sí mismo, la línea, que donde puedo poner un pie y un pie, digamos como que este borde, y el negro junto al blanco y el blanco dentro de la cosa. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, si ven el dibujito, se lo pueden observar. Entonces es ver, una vez que reconozco que existe la posibilidad de blanco adentro de negro, negro adentro de blanco, blanco y negro coexisten. O sea, una vez que reconozco todas estas posiciones, digamos, o afinaciones, posibilidades, entonces he de ver cómo las voy a integrar. ¿Me explico? ¿Cómo? Y ahí entra este concepto otra vez de cuando me divido, diciéndolo de una manera simple. ¿De qué manera puedo poner un pie en cada mundo? ¿De qué manera puedo, sin desacreditar lo que dijo esta parte de mí, incluir esta otra parte de mí? Mira, me encanta a mí poner los ejemplos como a veces aparentemente, y permítanme la palabra, estúpidos, pero son muy básicos y nos ayudan un montón a practicar en ese día a día para después llevarlos a grandes decisiones o temas en la vida, ¿no? Pero cuando vas a un restaurante y entonces ves los platillos y estás entre el platillo A o el B, y estás en una lucha espantosa porque se te antojan los dos y entonces estás A, B, A, B, A, B. Como que nos enseñan a veces, ¿no? O es uno o es otro, pero no nos enseñan este concepto de unidad, de integración. ¿Por qué no los dos? Exacto. Un día, por ejemplo, fuimos a hacer una venta con unos niños, más bien los niños estaban vendiendo, y entonces le preguntan a una niña, ¿eres mejor chef? Porque llevaba pastelitos, ¿no? ¿Eres mejor chef o eres mejor vendedora? Ahí estamos hablando de cómo el adulto ya lo vive desde la separación, ¿no? Y ella dice, soy muy buena chef y soy muy buena vendedora. Y entonces, ¿sabes? O sea, fue un ejemplo tan puntual, tan básico, tan sencillo, pero ahí se ve justo esta unidad de la que tú estás hablando, ¿no? Como estas posibilidades. Bueno, sí puede ser que sea buena chef, pero también buena vendedora, o puede ser ambos, o puede ser ninguno. Y en esta amplitud y en esta apertura a diferentes posibilidades, se empieza a tener otro tipo de vibración de la que hablabas anteriormente, ¿no? O sea, ahí empiezas como a reconocerte o ampliar tu mente o como sea, no sé, a vibrar desde otro lado, ¿no? O sea, mucho más completa. Exacto. Cuando hablas en este ejemplo tan interesante de el plato de comida o los platos de comida, es algo que a mí me pasa, o sea, me pasó, y fue una situación, o sea, es decir, razón por la cual quizá yo evitaba ir a algunos restaurantes porque me encontraba ante esta otra vez como dicotomía en la que yo decía, a ver, quiero este y este, y siempre terminaba pidiendo uno y me quedaba con la sensación de el huequito, ¿no? De algo más, y buscaba llenarlo con otra cosa y así, ¿no? Entonces, luego me di cuenta qué diálogos, es decir, bueno, pero ¿qué existe aquí? Ya vi que hay un problema, pero ¿qué existe? ¿Quiénes son
participantes, qué dicen, ¿no? Y ahí fue donde ya empecé a escuchar mi diálogo y dije, ok, este cuesta tanto y este tiene pollo. Y dije, güey, ¿qué tiene que ver el cuesta con este cuesta y este tiene? Y dije, aquí estamos hablando de cosas diferentes. Claro, una parte de mi cerebro está pensando cuál me conviene económicamente y otra parte de mi cerebro está pensando qué deseo, cuál se me antoja. ¿Me explico? Y muchas veces esta situación dialéctica a veces es qué me hace bien y qué se me antoja. O qué me dijo la nutrióloga y qué quiero yo. O bla. Entonces, ahí fue donde me di cuenta y dije, bueno, pero ¿quién dice que tengo que ir por el más barato? Ese se guardó como un programa y se volvió un automatismo. Pero eso todo se reduce al planteamiento que pusiste al inicio, ¿no? O sea, no puedo decir lo que en realidad quiero decir. Y no importa a los demás, sino a ti mismo. O sea, quiero este plato y este también y este también. Entonces, cómprate los dos, ¿no? O sea, a lo mejor un día vas y te compras los dos. O sea, porque a veces tenemos que nosotros mismos como que seleccionamos nuestras posibilidades cuando la vida te está ofreciendo un buffet de posibilidades que son tuyas, que son para ti, y entonces tú con tus programas dices, solamente puedo esta, solamente me conviene esta, sin hacer toda esta conciencia de la que tú hablas, ¿no? A ver, nos vamos automáticamente, este es más caro y entonces ya, este no. O este porque tiene más gluten, entonces ya, y como soy intolerante, entonces no. Como nos creemos una identidad de muchos años, con base en todas esas cosas nosotros decidimos, pero no nos damos cuenta que es un buffet que te presenta el universo para dos cosas. Uno, para que seas consciente de esa integración o de esa separación y de todos esos conceptos y de ti mismo, o sea, que seas consciente de ti mismo, y otro para que te abras existe la posibilidad de pedir un tercer plato, de pedirle a un mesero que haga una combinación de los dos, de no pedir ninguno, de pedir los dos, ¿me explico? A veces jugar con esta parte de, como tú decías, de esta figura, ¿no? A veces va a ser negro, a veces blanco, a veces los dos, a veces el blanco con el negro, a veces, ¿sabes? Como de todas esas posibilidades, pero necesitamos apertura. Entonces, y estar alineados con lo que queremos. Y atención, exacto. Claro, o sea, entonces, vamos a ver. Primero pongo atención en lo que está sucediendo, ¿no? Como quien dice, estoy presente, intensamente presente, en un estado meditativo, bodhisattvico, bla. Bueno, quieres decir, estoy ahí, con mi atención plena, en reconociendo la existencia, viendo la manera de integrar las cosas. O dividirlas en el caso de que quiera darlas por el lado de la razón, pero saber que eventualmente voy a tener que volverlas a juntar. ¿Me explico? Porque no es chistoso ni es entretenido un rompecabezas desarmado y dejarlo desarmado. O sea. Pero es un proceso, Ulises. Es claro. Como se separa en la ola, se separa y luego se junta y estamos en ese proceso. O sea, nos vamos de la división o de la separación a la integración. No podemos estar integrados todo el rato, tampoco separados. Si lo entendemos como parte de un proceso, pues está más fácil. Entonces, tú, como dices, nos ubicamos, buscamos esta como integración y después, ¿qué sucede? ¿Cuál es el tercer concepto? El tercer concepto lo vamos a traducir quizá como compromiso. Me comprometo con esa decisión. Es decir, quizá esa tercera opción de entrada supone un problema. Y ahí te va otro ejemplo. Y aquí quiero hacer un disclaimer. Los ejemplos de las, que ese sería el siguiente concepto, y lo voy a decir una vez, es el siguiente concepto, digamos, esa sincronización, o ese concepto de sincronizar todo. Bueno, que algunas sincronicidades o cosas que yo platique aquí me hayan sucedido no significa que sean recetas y que porque me pasó a mí te va a pasar a ti, o que si tú sigues lo que yo pensé o lo que yo dije o tienes el mismo punto de vista que yo tuve,
te va a funcionar a ti porque no es verdad. Es algo muy propio, cada quien tiene sus creencias. Entonces eso sí como un disclaimer, porque voy a hablar de una cuestión alérgica que yo tenía y de repente cambió. Y es este el concepto, así de simple. Vino un amigo muy querido a Cancún y me dijo, quiero ir, por alguna razón, me dijo, quiero ir a un restaurante chino. Y dije, bueno, entonces lo llevé a tal restaurante chino que tenían un buffet muy vasto y todo este rollo. Y dije, pues bueno, vamos a comer, Me serví uno de los platos que más me gusta, que es el pollo agridulce. Llego, me sirvo y en eso siento un olor raro. Y de tener el plato así enfrente, me empecé a sentir mal y dije, ¿qué es esto? Y entonces pensé que era otra cosa y dije, ¿qué está pasando? Y cuando me di cuenta, era toda la comida eran mariscos. Y yo tenía una alergia a los mariscos, una intolerancia, una alergia a los mariscos, y ya había tenido algunas experiencias en algunos restaurantes, y ya, pues, yo ya había decidido pues, no comer mariscos. Entonces me dice, y yo ya había pagado, y en ese tiempo a mí financieramente no me estaba yendo bien, dije, no manches, pagué un buffet carísimo para estar con mi cuate, ya lo pagué, ya me serví, ¿y qué hago? Ni modo que no coma nada, y me paré y veía el buffet, y veía el buffet, y veía el buffet, y decía, no puede ser, todo tiene mariscos. Y lo único que no tenía mariscos era un pedazo de pizza que estaba por ahí. Dije, no, tampoco voy a pagar esto para comer un pizza en un restaurante chino. O sea, ¿qué es eso? Entonces, la cosa es, para no extender todo este rollo, me puse a ver cuáles eran las dos cuestiones. O me enfrento a esto y me enfermo, o me quedo como novia de pueblo, ¿no? O sea, vestida, alborotada. Entonces, ¿qué hago? Y en esta situación dije, encontré la manera de integrar las dos cosas. Me puse a ver, bueno, para mí, ¿qué simboliza los mariscos? Crecí en un entorno extremadamente religioso y en un entorno con una homofobia muy extrema. Entonces, en el concepto metonímico y metanoico, o sea, lo que simboliza y cómo suena la palabra marisco, lo relacionaban con marica, con maricón, Entonces, como adentro de mí había esta creencia y al mismo tiempo estaba como ahí bien guardada y al mismo tiempo yo tenía un conflicto con esa creencia porque digamos como que el Ulises del aquí y el ahora no pensaba eso, pero el Ulises de ese tiempo que le hicieron con esa edad había otra vez otro conflicto. Hice una reconciliación con todo lo que es y representa en cuestión cultural, con lo que ha pasado en mi pasado familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hice esa acción. Es como una acción psicomágica, si lo quieres ver así, en el que me imaginé a la cultura, a todo lo que representa la cultura queer, a todo lo que representan mis creencias familiares, a mis ancestros, a la religión, a todo esto, me los imaginé a todos como en un mismo cuarto y les dije así como, de aquí no se van, cabrones, disculpen la palabra, o sea, de aquí no se va nadie hasta que no hagan las paces, hasta que no se digan lo que se tienen que decir. Entonces me puse a inventar diálogos, ¿no? Así, fue así como una cuestión allí, me tomé unos 20 minutos para hacer esto. Llegué a estar en paz y los vi todos abrazándose, todos de las manos, todos, compartieron la pipa de la paz, chido. Vamos a ver si con esto logré sincronizar. Yo no te estoy diciendo que con esto se me curó la alergia, ni mucho menos. Simplemente lo que te puedo decir es que en ese momento se dio la casualidad de que comí todo lo que comí y comí cosas que nunca había comido del mundo de los mariscos, precisamente por lo mismo, y además de que a partir de entonces he comido mariscos y no he tenido ningún problema con ese tema. Una vez más, no digo que se me curó ni que no se me curó nada, pero una vez más, casualmente, así ha pasado, y esto es el concepto. Yo me comprometí con mi decisión. Hice un movimiento psicomágico, si lo quieres ver así, imaginativo, simbólico, o disculpen la vulgaridad que voy a decir, para muchas personas una chaqueta mental, pero esa situación produjo un compromiso. Abro los ojos y digo que me voy a comprometer con lo que ya dije, me voy a comprometer con lo que ya resolví y comí. Y comí sin miedo, comí sin prejuicio, que quizá ese haya sido un factor, no lo sé. Lo que sea que haya sido, me produjo esta posibilidad.
Exactamente, hubo una resignificación, ¿no? O sea, todo se reduce al significado que nosotros le damos a las palabras, a los símbolos, a todo. En mis clases de teatro, justo decían eso, o sea, el significado que tú le das a las palabras, por ejemplo, todo ese juego de palabras que tú haces que me encanta, ¿no? Resentido, volver a sentir. ¿Cuál dijiste? Meditación, me edito, me actualizo, cuando empiezas a mirar, ¿no? Como estos iconos, estos símbolos, las cosas, todas las existencias que hay presentes para ti, en este caso para ti era pues todo el escenario, ¿no? El restaurante, el buffet, la comida, los mariscos, tu amigo, tú, tu alergia, tu familia, todas estas cosas alrededor, todas esas existencias te ayudaron, ¿no? A darle un resignificado al concepto que tú tenías de los mariscos. Entonces, y eso te permite justo vibrar y sintonizarte en otra vía y entonces ahí es de donde empieza a conectarse con esta sincronicidad, ¿no? Pareciera que fue como por arte de magia, pero no, o sea, hubo un trabajo en ti que resignificó y al resignificarse, pues se puede percibir, porque al final todo es percepción, cómo percibimos nosotros la vida, las cosas y a nosotros mismos. Hubo otra percepción de todo este contexto y bueno, te dio la nueva posibilidad de comerte los mariscos sin enfermarte por lo menos ese día. Entonces, qué bonito, qué bonito. Y esto me lleva a los siguientes puntos, casi, pero uno encima del otro, porque mira, ya mencionamos la sincronización y lo siguiente que pasa es saber. Todo esto me produjo un saber y un entendimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esta sabiduría y este entendimiento en un mismo lugar? Porque muchas veces sé un montón de cosas, pero no entiendo nada de la vida. Entonces, todo ese saber no me sirve de nada. Desde una posición aferrada al saber únicamente, no has entendido de qué va la conversación. Muchas veces entiendes la conversación, pero no sabes cómo abordarla. Muchas veces entiendes qué es lo que te está pasando, pero no sabes qué hacer, y ahí es donde ubicas a un coach. Muchas veces sabes qué hacer, pero no entiendes por qué no lo haces. Entonces ahí también ubicas a un coach. Entonces esto lo podemos definir como reconocimiento. Vuelvo a conocer lo que ya conocía, pero ahora desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no pasó lo mismo que había pasado antes. Reconocí una existencia, le integré, me comprometí con eso. Sucedieron sincronicidades, cosas, casualidades, que algo pasó así, y esto me produjo un nuevo reconocimiento de mi realidad. Ya no soy el mismo que era hace un momento, y reconozco que es así. En este proceso de reconocimiento se va a morir una ignorancia, una perspectiva, algo va a enterrarse. No, en este caso, ¿qué murió? En algo que no tenía nada que ver con la comida, ¿qué murió? Ese remanente de homofobia, por ejemplo. Y todos los conflictos existenciales que podía tener eso en mí, porque a consecuencia de eso surgió algo muy diferente. Al mismo tiempo que la homofobia reprimida y que tenía algo que ver con la alergia a los mariscos y no sé qué, en un sentido ya de análisis y también en mi vida, es decir, desde un proceso de reconocimiento, me di cuenta que también subió mi autoestima. ¿Y qué tiene que ver esto? Me empezaron a gustar los hombres. ¿Quiere decir que me volví homosexual? No, me empecé a gustar yo. Reconocí que no tenía nada de malo, sino que tenía todo de bueno, o todo de ganar, sin quizás malo de bueno, sino podía verme de manera neutral y no decía, ay, no porque digo que estoy guapo, o no porque diga que qué buen hombre soy, no porque le hable bien a este hombre, no porque ame a este hombre. Me explico, significa A o B, si no es mi decisión. Entonces permite un proceso de sexuación también. Es decir, hubo un reconocimiento de que como un dominó, se tiró algo y de repente este reconocimiento de qué es lo que se mueve cuando me muevo, quién mueve la lengua cuando hablo, o sea, toda esta cuestión, por eso el Tao es como muy amplio, muy profundo, exacto.
Sí, esta parte de reconocernos en nuestra nueva versión. Es que, mira, en Ama tu cuerpo yo siempre les digo, a veces nos casamos con estas frases bonitas, inspiracionales, pero que no tenemos ni idea de qué significan, ¿no? Para cuando sea mi mejor versión. Y yo siempre les digo, es que hoy eres tu mejor versión, eres tu versión actualizada del instante anterior. O sea, yo, Alma, en este momento, si es que soy Alma, pero vamos a suponer que sí soy Alma, yo, Alma, en este momento soy una versión actualizada después de esta plática que estoy teniendo contigo. O sea, no puedo ser la misma que era hace 40 minutos. Es más, no puedo ser la misma que era antes de que tú hablaras, por ejemplo, del reconocimiento y de todo este proceso que tú viviste, ¿no? De la homofobia y de la sexuación y de todo esto. O sea, instante a instante vamos reeditándonos, vamos actualizándonos y en esta parte de reconocernos como una versión más actualizada, nos quitamos también como de muchas pues basuras mentales de cuando yo llegue a ser lo que quiero ser en mi mejor versión, siempre estamos apuntando hacia allá, ¿no? Cuando estamos siendo la mejor posibilidad que ahorita en este instante corresponde ser, tanto para ti como para mí, como para los dos y para todos los que nos están escuchando. Se nos está acabando el tiempo, Ulises. Vamos con los últimos dos conceptos. Está súper bonita y súper interesante toda la plática. Pero bueno, vamos a tratar de ir concluyendo, cerrando con estos últimos dos conceptos. ¿Y cuáles serían? Pues, es bien fácil, porque tiene que ver justo con la palabra que acabas de decir. Tiene que ver con la reciprocidad que yo voy a encontrar en el espacio y en el tiempo. ¿Qué tan recíproco es mi espacio y qué tan recíproco es mi tiempo? Y reconocer al mismo tiempo que no me puedo separar del espacio, que el espacio y el tiempo están unidos, así como dice la física clásica y cuántica. Entonces, y el puente entre las dos también. Entonces, este concepto de espacio-tiempo, si nos ponemos muy acá, podemos decir que a veces nos comportamos como ondas y a veces nos comportamos como partículas. Es decir, a veces nuestra reciprocidad va a ser una u otra según nuestro comportamiento y de hecho de una manera más fácil se va a ver reflejado en cómo me veo. Quizá el lugar en el que vivo, lo que me rodea, los muebles que tengo, el cómo percibo, el desde dónde percibo a mí y a mi cuerpo y a mi biología y a mi existencia, quizá todo eso en sí mismo es un ejemplo de reciprocidad. Me está reflejando, está siendo recíproco lo de adentro con lo de afuera, lo de arriba con lo de abajo. ¿Me explico? Y desde allí es donde podemos sintetizar en el tiempo y en el espacio. ¿Me explico? Es decir, todo esto nos regresa al mismo punto, todo eso se refleja en lo que digo. Todo eso se refleja en lo que digo. Hay un rap, no es rapero, es un freestyler, tal vez. Si lo conocen, o sea, corríjanme, por favor. Se llama Asesino, es un improvisador, o sea, lo contratan para improvisar y hace pues, freestyle, supongo. Y él en una entrevista le dicen, oye, ¿cómo le haces, güey, para que en medio del freestyle no se te salga algo que te deje mal parado o digas tal cosa, o sea, se te salga a lo mejor una cosa que te pueda hacer pasar como racista o como algo mal, o sea, podrías echar a perder tu carrera en algún momento y pues muchas veces en el calor del momento te sale. Y él dio la respuesta más hermosa del mundo y dijo, si eso todavía existe en mí, va a salir. Porque es lo que me sale. Yo voy a ver qué me sale. Yo cuando voy y hago mi freestyle, me estoy enterando al mismo tiempo de todos qué me sale. Y si sale de mí es porque habita en mí. Hay que reconocer entonces de qué manera puedo sintetizar esto en el reacomodo de mi espacio. Me explico, no solamente el vaciar mi refrigerador de todas las cosas chatarra, sino también preguntarme por qué llegaron en un principio, o sea, me explico. Y con esto formar una síntesis. Tengo una nueva síntesis y eso genera fertilidad de pensamiento.
¿no? Sentido de trascendencia, o lo que se traduce en el New Age, expansión de conciencia, ¿no? O expansión de contexto desde la sociología. Que al final es expansión de conciencia, ¿no? El contexto te acompaña en esa expansión de conciencia. El contexto. Bueno, desde mi percepción, ¿no? O sea, el contexto es quien te acompaña en tu expansión de conciencia. Entonces, a veces creemos que necesitamos grandes cosas para ser conscientes. No, necesitas solamente la taza con la que te tomas café en la mañana, y con esa taza, créeme que puedes expandir tu conciencia ampliamente, igual que un conflicto gigante en tu trabajo o una alegría enorme, ¿no? En tu familia. Entonces sí, es importante mirar el contexto para entender esta reciprocidad de la que estás hablando y poder llegar a esta síntesis. Y el séptimo y último, ya para irnos. Es el sexto era el concepto de la reciprocidad. La reciprocidad, que doy y que recibo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo ser consciente que va a existir el intercambio equivalente. ¿Me explico? O sea, quiera o no quiera, entonces he de ser consciente. Lo mismo, ¿qué mando al mundo de los muertos y qué recibo? ¿Qué siembro y qué cosecho? Etcétera. Cuando digo que mando al mundo de los muertos, es retomando la idea de que me estoy muriendo, o sea, estamos muriendo a cada momento, y entonces decido qué mando hacia allá. A lo mejor no vaya a ser que se mueran con los años mis ganas de ser feliz, se mueran con los años mis ganas de mi flexibilidad o la fuerza o lo que sea, ¿no? Porque si llegaste a tal año y ya no tienes sexo, se te murió. O se te está muriendo. O sea, hay que revivirlo, agregarle nuevas funciones. Y bueno, entonces el séptimo concepto tiene que ver con el tiempo y el espacio. Tal cual. Reconocer mi espacio y mi tiempo. ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi espacio? ¿Qué valor le estoy dando? Empezando por el concepto de existe el tiempo y existe el espacio. Bueno, la posibilidad que se está abriendo en mí es esto, ¿no? No ver el tiempo lineal o el espacio lineal, sino como esférico. Lo que sea que eso signifique, ¿no? Eso es iónico. Sí. Se le llama tiempo iónico y tiempo circular. Lo que definíamos como resentimiento es un tiempo circular. Exacto. Pero también puedo meter en ese programa, así como puedo meter un miedo, un abuso, una situación que no me gusta, también puedo meter allí un programa de, yo qué sé, prosperidad. Entonces, todos los días resiento esta alegría, este amor o este apetito por la vida, etcétera. Es decir, por eso es que tomas ese tiempo circular como una posibilidad, que es el tiempo infinito, es el tiempo de la famosa eternidad. Quienes han tomado este tiempo y se han apropiado de él en todas sus formas, podemos decir que es gente trascendental. ¿Qué son decisiones trascendentales? Es por cuánto tiempo va a seguir siendo importante esto que voy a hacer ahorita. ¿Me explico? ¿Por cuánto tiempo va a seguir siendo importante esto que me voy a comer? ¿Por cuánto tiempo va a seguir siendo importante esta decisión que voy a tomar? ¿Y qué espacio, cuánto ocupa en mi realidad? Ese es este concepto del tiempo y el espacio. En el taoísmo, en el Tao también, por eso es que dicen que el Tao es omnipotente, omnisciente. Le termina de dar este sentido como de totalidad al Tao. Lo que, una vez más, regresando al punto principal, es la totalidad de lo que es mi consciente, mi inconsciente y mi ego, se van a reflejar en mi capacidad de reconocer lo que digo cuando hablo y de hablar conscientemente y de escucharme también. Para todo esto que estamos platicando, Ulises, necesitamos flexibilidad mental, flexibilidad emocional, apertura y bueno, darnos la oportunidad de mirarnos bajo otros conceptos no conocidos por nuestra mente y por nuestro ser, aún en nuestro entendimiento. Muchísimas gracias, Ulises.
Ya Gracias, se nos Fernanda. acabó el tiempo. Me encantaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales y bueno, pues cómo podemos Claro que sí. contactar contigo. Realmente no manejo muchas redes sociales, pero lo que sí les puedo dejar es mi número de teléfono para mandarme un número de WhatsApp y me pueden contactar tanto para consultas, clases privadas o lo que ustedes quieran. La forma de la aplicación de toda esta teoría, al menos en la práctica, es a través de la acupuntura, por si les interesa también, o también se puede manejar a distancia sistemas de coaching. Mi número es 9981-170075. Es un número de México. Sería agregarle el más 52 9981 170075. Pues muchísimas gracias, Ulises, por compartir esta herramienta que a ti te ha dado Apetito por la Vida, que me parece que es muy completa, muy profunda, muy integral y que es un proceso, ¿no? Que nunca termina. O sea, siempre estamos expandiendo nuestra conciencia porque pues eso nos toca como existencias, abrir y expandir nuestra conciencia. Muy bien, pues yo los quiero invitar a que me visiten en www.amatucuerpo.com.mx y en todas mis redes sociales como Ama tu Cuerpo con Alma y en Radio Pasión y en Spotify en Apetito por la Vida. Mi trabajo está orientado a ayudar a todas aquellas personas que no se pueden liberar de su sobrepeso corporal, han hecho miles de dietas, están cansadas, comen bien, van a todos lados y nada más tienen una lucha interna durante muchos años con su peso, su cuerpo y la comida. A eso me dedico, a acompañar, a resignificar toda la percepción que tenemos hacia la comida, hacia nuestro cuerpo y hacia nosotras mismas. Así es que, bueno, pues ese es el trabajo de Ama tu Cuerpo con Alma. Los invito a que lo conozcan y pues como siempre a todos desearles muchísimo apetito por la vida. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a despedir con la canción súper favorita de Ulises, la canción de El Mago de Oz. Les mando un besito y un abrazo. Gracias, Ulises, por acompañarnos. Gracias. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy. Oh.